Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien y con muchas expectativas de lo que es la clase de hoy. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, mi nombre es Francis. Vamos a ir los voy a invitar de viaje a que vengan conmigo a conocer un museo que está un poco lejos. Perdón. Yo actualmente vivo en una ciudad llamada Roma. No sé si la han escuchado nombrar, posiblemente sí. Como les digo, esta ciudad está un poquito lejos y ya les hago entender un poquito dónde se encuentra. En estos momentos ustedes están aquí en esta primera estrellita. Este es un mapa mundi, o sea, están todos los continentes, todos los países, todas las ciudades. Entonces, para que tengan un poquito una idea de lo lejos que es este viaje que vamos a hacer, ustedes están en este momento en Caracas, continente americano, parte suramericana, y yo estoy, o este museo está, donde van a venir conmigo, está en el continente europeo, un país llamado Italia y una ciudad llamada Roma. Así que bueno, vamos a comenzar este viaje. Como les comenté, el museo se llama Edificio Máximo. Es un edificio que, perdón, es un museo que es uno de los más importantes de la ciudad porque contiene dentro de él artísticamente lo que es más importante para la ciudad, o es decir, lo que se encontró históricamente en esta ciudad. Porque, ¿qué sucede? Esta ciudad es muy antigua, es una de las ciudades más antiguas del mundo. Entonces, durante mucho tiempo se construyó encima, se construyó encima, se construyó encima, se construyó encima, y la ciudad se convirtió como en una cebolla. Imaginémonos una cebolla que tiene, cuando la abrimos, tiene diferentes pieles, diferentes capas. Más o menos así, por imaginarnos de una manera, es esta ciudad. Tiene muchas capas de historia y muchas capas de construcciones. Entonces, en el momento de la construcción de este museo, que está ubicado en el centro de la ciudad, en el centro histórico, donde están la mayoría de las cosas históricas importantes de la ciudad, en este centro se tuvo que, digamos, pelar la cebolla, abrir, 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 abrir y llegar a todas estas capas, lo que se llama como arqueología. Es decir, vamos abriendo la tierra y vamos encontrando diferentes cosas que pueden ser, por ejemplo, edificios viejos, pueden ser esculturas, como vamos a ver más adelante. Entonces, la arqueología es la parte de la ciencia que se encarga de estudiar estas cosas que encontramos debajo de la tierra. Entonces, ya luego de un proceso arqueológico, el museo tiene como tarea conservar, estudiar todas estas cosas que se encontraron, conservarlas y además mostrarlas. Están siempre allí en exhibición y además está la función de que nosotros podemos ir al museo a visitarlo, y así es una manera de nosotros aprender todas estas historias o estos procesos. Entonces, en este Museo de Roma, como ya les comenté, están diferentes obras artísticas que vamos a poder ir conociendo, obras como esculturas, mosaicos, frescos, es decir, pinturas en la pared. Así que bueno, vengan conmigo, comencemos. Eh, a este museo he ido muchas veces porque es un museo que me encanta. Entonces, bueno, la entrada al museo se hace por aquí, por unas escaleras, y apenas en la entrada, o sea, el museo es muy grande.
Aquí en el medio, en el centro, tiene como un patio central. Entonces, bueno, después de la entrada, apenas pago mi billete, entro y tengo una escultura muy grande, que es una escultura de una diosa. Es esta que vemos aquí. Es una escultura de una diosa. Anteriormente en Roma, como en muchas partes, Dios no existía, o sea, no existía un solo Dios, sino que existían diferentes dioses. Entonces, esta aquí presente, para ellos era una de las diosas, la diosa Minerva. Entonces, para ella tenía su templo y luego de haber tenido ese templo, del templo, lamentablemente encontraron solamente esta estatua. Entonces, este es un detalle para que vean el nivel de detalle que conseguían en sus esculturas. Luego continuamos. En el museo hay algunas salas que estaban cerradas, pero bueno, vamos a hablar de las salas que pude conseguir abiertas y de las cosas que más me llamaron la atención porque de verdad que es un museo bastante extenso. Entonces, ahorita hay mucho calor y porque es verano aquí, o sea, en este país hay diferentes estaciones. Ahora estamos en verano, una estación donde hace mucho calor. Y bueno, sobre todo por eso y porque hay gente que está de vacaciones, diferentes motivos, hay algunas salas que no estaban abiertas. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer este recorrido. Entramos, vimos detrás de la billetería está la escultura que acabamos de ver, luego continuamos este recorrido por este pasillo y llegamos a esta sala, que es la sala 1 de la planta baja. ¿Qué encontramos en la sala 1? Hay esculturas, hay muchas esculturas. Esta es la sección donde están las más importantes o quizás las que tienen más detalle artístico. Entonces me gustaría que vieran conmigo, que entendieran, que detallaran cómo están hechas estas esculturas. Están hechas en un material que se llama mármol, un material muy muy fuerte, muy duradero en el tiempo, por eso todavía hoy se conservan con algunos daños, pero se conservan. Y es un material muy difícil de trabajar, muy difícil de llegar a este detalle. Entonces, bueno, vamos a correr un video donde van a poder ver en detalle estas esculturas. Observen cómo trabajan muy, muy en detalle los rostros. Todos eran rostros de personas desconocidas. Los cabellos, los peinados, la expresión de la cara. Todo esto nos cuenta más o menos el nivel de detalle que el artista, que era el escultor en ese momento, de cuánto tiempo les llegaría a lograr y cuánta experiencia, cuántas veces tuvieron que trabajar para llegar a este resultado, que es la parte más bonita del arte, ¿no? El proceso al cual llegaron. Continuamos. Estamos aquí en la sala 1, ahora llegamos a la sala número 2, que tiene algo muy interesante, muy interesante. Están los restos del primer calendario romano, es decir, anteriormente hubo calendarios, pero no eran como este porque este es el calendario que aún se mantiene, es decir, un calendario de 365 días. Es el calendario que nosotros todavía utilizamos. Nuestro año todavía se compone de 365 días. Entonces, a pesar de que no se entiende muy bien, fue un calendario que estaban marcados más o menos cosas que se tenía que hacer cada día, cuáles eran los días que se trabajaban y cuáles eran los días que no se trabajaban. Más o menos cómo funcionan todavía los calendarios de hoy. Tiene muchas funciones un calendario, sin embargo,
La más importante de este calendario era establecer cuáles eran los días laborables y cuáles eran los días no laborables. En esta imagen se ve, bueno, un poco mejor y más plano el, los restos, ¿no? La foto de los restos que están en el museo. Perdón. Continuamos. Bueno, como les dije, es una ciudad que tiene muchas capas de historia, pero muchísimas, 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 y todos son muy interesantes. Ahora entramos en una parte de la historia donde fue un punto muy importante para la ciudad, porque fue como el encuentro entre una ciudad muy vieja y una ciudad muy nueva. En esa ciudad nueva, que es Roma, más o menos como la conocemos hoy, en cuanto a política, la persona que estaba al mando no se llamaban, anteriormente no se llamaban presidentes como se llaman hoy. Anteriormente, o en esta ciudad, se llamaba emperador. Era la persona que tenía el poder dentro del país o de la ciudad. En Roma, el emperador, hubo diversos emperadores. Uno de los más importantes se llamaba Augusto. ¿Por qué es importante? Porque como ya les dije, marca un momento muy importante entre el antes y el después, y además porque fue el último emperador y fue su, digamos así, su poder en el tiempo fue muy largo. Fue un emperador muy joven. Cuando él llegó a ser emperador era una persona, todavía un muchacho, una persona muy joven. Entonces eso le permitió ser el emperador prácticamente durante toda su vida. Entonces, en este momento en el que él se convierte en emperador, hace muchísimos trabajos en Roma. Roma había venido de muchos procesos, muchas guerras, muchos, muchas situaciones que habían, digamos así, roto la ciudad, la habían maltratada. Entonces, este emperador se encarga sobre todo de construir, construir, construir. Entonces, entre los materiales más utilizados en estas construcciones después de este emperador, se observa que son construcciones muy artísticas y además el material empleado que utilizaban en ellas era el mármol. El mármol es un material visualmente muy agradable, muy bonito, tiene diferentes colores, es un material muy noble, es decir, muy duro, perdón, es muy duro, lo que le permite durar mucho en el tiempo. Así como ya vimos, estas esculturas están hechas en este material, entonces imagínense, gran parte de la ciudad está construida en este material, es lo que ha permitido que haya sido conservado por tanto tiempo, que haya durado tanto tiempo. Claro, en muchas ocasiones los vamos a ver un poquito maltratado. Sin embargo, todavía se conserva. Perdón. Ahora, en esta sala vamos a ver, a conocer un poquito cómo era la familia de Augusto. Habían diferentes familiares, algunos mujeres, algunos hombres, entonces es que están separados por sexo y los vamos a ver más adelante y además vamos a conocer a este señor Augusto, al emperador Augusto. Reproducimos otro pequeño video. Miren el detalle, esta escultura a mí particularmente me encanta, me llamó muchísimo la atención, la vi durante muchísimo tiempo porque tiene un nivel de detalle impresionante, impresionante. Se ve incluso hasta cómo el artista pudo lograr, digamos, hasta una mirada, un gesto con los ojos y con la mirada impresionante que parece que de verdad te está mirando. O bueno, es lo que yo sentí. Capaz que ustedes también sienten lo mismo. Bueno, como son familia del emperador, era una familia muy rica, nobles. Entonces era gente que estaba, imagínense, una reina está muy, o una miss, bueno, las misses no tienen nada que ver con la política, pero la traigo a contexto porque es una persona muy arreglada, siempre.
con mucho dinero, muchas joyas en la cabeza, maquillaje muy sencillo, ropa bellísima y muy, muy delicada. Entonces, sobre todo por la manera en la que ellas se peinaban, entendemos que eran personas muy importantes. Ok, esta es la parte de familiares masculinos. Siempre de alguna manera, este se llamaba Tiberio, de alguna manera eran familias pertenecientes al, al imperio augusteo, se le llama, o sea, el imperio de Augusto. Esta particularmente es en bronce, no, perdón, es en otro tipo de color, de material. Pero la mayoría de las esculturas son hechas en mármol. Bueno, algunos de ellos fueron emperadores. Este que estamos viendo en este momento era Nerone, que fue uno de también un político muy importante en la historia de Roma. Y este es finalmente el emperador Augusto. Como ven, es todavía muy joven en el momento en que le hacen esta escultura. En aquellos momentos no existía la fotografía. Entonces, la manera de perdurar en el tiempo, de mostrar nuestra cara en el tiempo, era a través de la escultura. Por eso la escultura llevaba tanto, pero tanto detalle a manera de que se pareciera lo más posible a un rostro real. Entonces, si ven, esta persona tiene la cabeza cubierta, o sea, Augusto tiene la cabeza cubierta. Esto quiere decir que Augusto era una persona, digamos, bastante católica y alcanzó el título de máximo pontífice. Era como decir, una persona muy importante también dentro de la iglesia, del mundo religioso. Claro, no está visto como un dios ni mucho menos como pasaba en esos momentos que tenían muchos dioses, pero bueno, él era, digamos así, respetado, tanto políticamente como religiosamente. Ahora continuamos nuestro recorrido y llegamos a las salas, a dos salas que están juntas, sala 8 y 9. En esta sala vamos a encontrar también escultura, continuamos con escultura, en este caso son esculturas en bronce, mucho más antiguas todavía que todas estas que acabamos de ver. Son particulares y están aparte, digamos, sobre todo por el material diferente. Es un material bronce, es un tipo de metal también muy fuerte y también muy complicado para trabajar. También en esta parte, luego estudiando a través del tiempo estas esculturas, eh, los estudios dieron a conocer que estas esculturas específicamente fueron realizadas por artistas griegos, es decir, de Grecia, un país que está fuera de Italia, un país diferente. Sin embargo, personas griegas o artistas griegas venían a trabajar en Roma porque, como les dije anteriormente, Augusto, el emperador, hacía muchos trabajos. Entonces, bueno, mucha gente de otros países venía a Roma a trabajar, entre esos estos artistas, escultores griegos. Entonces, bueno, hicieron dos obras muy importantes que vamos a ver ahora. Una de ellas, la primera, se llama El Príncipe Helenístico. Helenístico quiere decir de Helena. Helena se llamaba antes Grecia, es decir, como el príncipe griego. Las personas griegas, o bueno, sí, las personas griegas son conocidas como personas muy bonitas, porque precisamente con estas esculturas tan, pero tan detalladas, se ven rostros muy, muy bonitos, pero no solamente los rostros, también los cuerpos. Anteriormente, las personas
muchos practicaban deportes o algún tipo de actividad física y por eso su físico era bastante atlético. Por eso eran personas muy altas, con un físico muy atlético y además un rostro bastante, digamos, estéticamente bonito. O no sabemos si eran realmente bonitos. Bueno, asumimos que sí, eran bonitos, sobre todo por la genialidad con la que fue detallada estas esculturas. Entonces les acerco un poquito la imagen del príncipe y ven cómo su cuerpo, como les dije anteriormente, es un cuerpo muy atlético y el nivel de detalle de la escultura cada vez lo vemos mejor. Miren estos cabellos. O sea, casi que sentimos como si lo pudiésemos tocar porque se ven muy reales y recuerden que no era una fotografía, era una escultura. Ahora tenemos un pequeño video donde lo podemos ver completamente. Miren las manos. Es que todo el cuerpo. Se ve cada músculo, cada parte de la mano. Miren las venas aquí en el cuello, las arrugas que se forman en el cuello. Todo es impresionante el nivel real que alcanzan a través de la escultura. Ahora vamos a ver otra escultura. Estas dos esculturas, a pesar de que fueron hechas por personas griegas, por artistas griegos, escultores griegos, fueron encontradas aquí en Roma, en una de estas excavaciones. Es decir, cuando entraron dentro de la tierra porque necesitaban construir y además buscar a ver si había algo debajo de la tierra. Entonces, la que vamos a ver a continuación, para mí, es una de mis obras de arte favoritas de todas. Se llama El boxeador en reposo. En esta foto, a pesar de que no tiene mucha calidad, vemos cómo haciendo las excavaciones para poder construir, cómo encontraron, es la posición exacta en la que encontraron esta escultura. Estuvo enterrada durante mucho tiempo, o sea, en medio de la tierra, y aún así la escultura se conserva casi perfectamente. Era un boxeador. Entonces, como les dije, el material era bronce y el artista era un escultor de apellido Lísipo, griego. Como les dije, mire, yo tuve una sensación muy grande o una impresión muy grande en el momento que yo conocí esta escultura. La vi durante muchísimo tiempo, como me suele suceder, soy muy sensible en cuanto al arte. Entonces, esta escultura yo la vi, miren, no menos de una hora. Yo no podía creer lo que yo estaba viendo, precisamente porque por ser un boxeador, vemos en sus manos cómo había peleado, sí. Y entonces su mirada, su posición, todo nos transmite una sensación o me transmitió una sensación, es casi como verlo. Yo sentía, por un momento yo me asusté, yo pensé, Dios mío, este hombre se va a levantar y me va a hablar. Por lo real, o sea, lo miraba a los ojos y yo sentía casi la mirada de la persona. Aquí en un video lo podemos ver completamente. Miren la expresión de la mirada. Los ojos y la boca se ven huecos, sin embargo no lo estuvieron. Estuvieron con otro material como vidrio, pero eso lamentablemente no se pudo conservar. El bronce siempre tiene un mismo color, entonces para hacer, ahorita no se ve toda del mismo color precisamente por los daños que sufrió la escultura. Sin embargo, el artista, para poder hacer aún más real la piel la escultura, en ciertas partes incluyó el bronce, le aplicó algunos productos, algunos procesos químicos para que el bronce obtuviera otro color.
y pareciera, como por ejemplo en algunas heridas que los vamos a ver más adelante, pareciera como si realmente estuviese sangrando. Esta es una de las heridas en la oreja. Otra aquí en el brazo. Los labios también los logró tener de otro color. Miren, los surcos, los huecos que tiene en las heridas, huecos producidos por heridas que tiene aquí en la piel, luego de haber peleado. Asumimos, obviamente, que este boxeador ya había peleado porque quedó todo herido y llegó un momento en el cual se estaba como arreglando los vendajes de las manos y en ese momento, imagínense que fue como una fotografía del artista que lo capturó casi fotográficamente en su mente y luego lo esculpió en esta hermosísima escultura. Aquí están los detalles de las vendas que tiene y las cosas que tiene en las manos para poder pelear. Las heridas que le comenté que tenían en la oreja, esta es la oreja y miren cómo aquí esto tiene un tratamiento de otro tipo de color para entender más aún que es una oreja que está sangrando después de la pelea. Los labios también tienen un poco de sangre por aquí, cerca del labio. O sea, es decir, que su oponente lo golpeó también en la boca y él está sangrando por los labios. Miren el nivel de detalle en la barba. Cómo lograr la textura del cabello. Bueno, como les dije, esta obra a mí personalmente me encanta. Son muchísimas las sensaciones que me produce ver esta obra. Miren el rostro, como en una escultura, en un material tan duro como el bronce, el artista puede llegar a hacernos entender el dolor, la sensación que tenía la escultura. O sea, cómo es transmitir una sensación a través de una escultura, que recordemos que una escultura es, en un momento, era solo un pedazo de material. Es un pedazo de material que luego vamos a convertir en algo. Ok, una cosa es convertir en algo, en una persona, como les dije anteriormente, parecía un retrato, pero esto es más que el retrato, va más allá porque entonces te hace entrar en la sensación que estaba en la situación en la que estaba la persona. Era un boxeador, acababa de pelear y se ve en sus ojos cómo se ve quizás un poco de dolor, ¿no? En todo el cuerpo después de la pelea. Ok, como les dije, había varias partes de la sala que estaban cerradas, había, perdón, varias salas del museo que estaban cerradas. Entonces, esta es en la última planta donde hay diferentes, hay dos ejemplos de lo que eran viviendas dentro de la ciudad, que, vuelvo y repito, también fueron producto de excavaciones, es decir, abrieron la tierra y encontraron varias casas, de las cuales como ejemplo tomaron dos. Una de ellas, vamos más adelante, a ver,
Ay, disculpen, aquí entró de nuevo el video del boxeador. Vamos a verlo una vez más. Como les dije anteriormente, cuerpos muy musculosos, muy atléticos. Personas muy altas aquí en este continente, en el continente europeo, generalmente las personas, y sobre todo los hombres, tienen una estatura mayor a las personas que estamos en Latinoamérica. Bueno, a las personas que somos latinoamericanas. Yo en este momento estoy aquí, no estoy en Latinoamérica, estoy en otro continente. Ok, continuamos. Ajá, esta es la parte, el piso de arriba, en el cual hay diferentes salas y en las salas están distribuidas y nos hacen entender más o menos cómo eran las viviendas aquí, precisamente en Roma. Entonces son dos casas muy emblemáticas. Una estaba también aquí en el centro de la ciudad, muy cerca de donde está ubicado el museo, también producto de las excavaciones, como les dije anteriormente. Entonces vamos a ver dos viviendas. La primera es una vivienda quizás un poco más sencilla, tiene más ejemplos de espacios. Bueno, aquí está, fueron descubiertos en el año 1862. Parece muy, muy lejos, pero con respecto a todo el tiempo del mundo, no hace mucho tiempo. Y bueno, vamos a ver cómo era esta casa. Los frescos, ¿no? Es decir, dentro de la casa encontraron estas pinturas. ¿Qué hizo el museo? Como ya les comenté, el museo es el encargado de encontrar y considerar si es arte. Si considera que es arte, ellos pueden tomar esta, esta obra, en este caso esta pintura que hicieron, rompieron un poco el muro de la pared. Todo siempre con procedimientos científicos y artísticos, ¿no? Súper cuidadosos, de una manera quitaron, por así decir, la piel de la pared, que sería esta pintura, para no maltratarla. Y luego esto lo mudaron al museo. Entonces están expuestas en el museo. Ojo, no es que el museo era una casa, no. Era una casa que los muros, algunos muros fueron trasladados, no el muro, en la parte que estaba pintada, ¿no? El muro pintado fue trasladado al museo y de esta manera es como nosotros podemos conocer esta casa. Entonces, esta parte en específica era un baño femenino. Ven cómo hay una silueta femenina. El uso de estos colores son colores que llaman colores romanos, ¿no? Son pigmentos que se encontraban aquí dentro de la arcilla natural del suelo de Roma, entonces eran colores que utilizaban para pintar y generalmente vamos a ver que son este tipo de colores, sí, estos tonos de colores. Esta es otra parte de la casa, es un pasillo. Son partes, o digamos, partes en común, ¿no? Aquella parte que vimos primero era una parte muy íntima del baño. Entonces eran casas que tenían diferentes niveles. Y una cosa muy, muy interesante que leí es que en los niveles superiores en los cuales entraba la luz, eran niveles que utilizaban la mayoría de las personas que vivían o que visitaban la casa. Entonces, utilizando estos colores, sobre todo los colores oscuros, los podían utilizar porque precisamente entraba mucha luz por ser los colores los pisos que estaban arriba. Antes las casas las hacían hacia abajo, digamos semienterradas, entonces a medida que vamos bajando dentro de la tierra no hay entrada natural de luz natural, entonces la casa se convertía en un sitio muy oscuro. Precisamente por eso vamos a ver si vemos un ejemplo, cómo los colores se van aclarando, ¿no? Entonces los utilizaban colores mucho más claros para que entonces así no se viera un espacio tan oscuro e incómodo. Esta es otra parte importante que son los mosaicos. Los mosaicos eran, por ejemplo, imaginémonos hoy
Los pisos de nuestras casas son diferentes a los pisos de adentro, diferentes a los pisos de afuera. En las partes de adentro generalmente tenemos materiales un poco más delicados como cerámica, mármol, etcétera. En cambio, en las partes externas de las casas continuamos con un material quizás un poco más, más rústico. Bueno, en este caso eran estos que son mosaico, es una imagen muy grande, pero hecha de pedacitos cuadraditos muy pequeños de piedra. Es decir, aquí hay pedacito, 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 luego los combinaron pedacitos blancos, pedacitos negros y así, de esa manera, es como prácticamente como armar un rompecabezas, ¿no? Vamos uniendo estos pedacitos que son cuadraditos de material y para armar luego esta figura, que se ve que es una figura bastante artística, ¿no? Se ven como hojas, siempre elementos de la naturaleza, hojas, un ave, esto parece como una luna, esto parece como una estrella, y además también líneas geométricas. Por ejemplo, tiene todo solo elementos naturales, o sea, tiene líneas y está basado en una figura geométrica. Sin embargo, en el interno vemos que son solo referencias naturales, como hojas o ramas de árboles y, y pájaros. No sé exactamente cuál es esta ave, pero sí, son elementos naturales que componen la decoración de estas casas. Este es un pequeño video donde se ve casi toda la exposición de esta parte de esa casa. Este era un baño masculino. Ven cómo está una tinaja. Anteriormente no había agua desde la tubería, o sea, no había un lavamanos donde abrías una llave y te salía el agua, sino que tenía que transportar el agua. Entonces están estas grandes tinajas donde estaba el agua dentro y tenían que llevarla al baño y era el lugar para entonces así lavarse y hacerse cosas de aseo personal. Como les comenté, los elementos decorativos son generalmente elementos de la naturaleza, en este caso, bueno, animales. Los pisos en mosaico, que fue la foto que vimos anteriormente. Colores muy oscuros que nos indican que son espacios que estaban en el nivel superior, en el nivel de calle, donde tenían, como les comenté, iluminación natural y así se podía ver un espacio, se podía sentir un espacio agradable. Que además eran espacios que utilizaban las personas de la casa, como también las visitas. Esta parte parecía una habitación femenina, por lo delicada que es la decoración. Miren, son figuras femeninas, cosas de naturaleza y de colores claros, porque eran sitios entonces más íntimos y estaban más hacia abajo dentro de la tierra donde no tenían suficiente luz natural. Por eso eran espacios colores claros para no sentirnos incómodos dentro de ese espacio sin luz natural. Ahora, esta fue una casa probablemente de gente rica, porque era una muy bonita casa. Y ahora vamos a conocer la villa de Livia. Villa generalmente se le llama a las casas que son muy grandes y casas que no están en el centro de la ciudad, sino que están en las afueras de la ciudad, que son sitios quizás un poco más rurales, con más vegetación, con más área externa. Lidia fue una persona conocida, importante, porque fue la esposa de Augusto. Recordemos que Augusto era el emperador que vimos anteriormente, que tenía la cabeza cubierta, que fue el último emperador de Roma, el que duró más tiempo y posiblemente el más importante. Aparte de todo esto, porque fue un gran guerrero.
O sea, políticamente, durante la guerra encontró enriquecer Italia. Bueno, Livia, la esposa de Augusto, tenía esta casa que fue una casa que le regaló su hermano. Esta casa, como ya les dije, tenía muchos terrenos, era muy grande. Y como también les comenté anteriormente, en este país existen las diferentes estaciones durante el año. Entonces, dependiendo de la estación del año, o sea, hay una donde hace frío, hay otra donde hace mucho calor, como por ejemplo ahora, que es verano. Este, la casa tenía diferentes espacios que se podían utilizar en una estación diferente. Entonces, esta es una casa divina, una casa enorme, preciosa. Pero lo que más llama la atención de esta casa es un lugar llamado el Triclinium. El Triclinium sería un lugar enterrado, que esto era una cosa particular porque como era enterrado, em, debajo de la tierra, cuando hay una construcción que es debajo de la tierra, es un ambiente más fresco, no hace tanto calor como arriba, como al nivel de la tierra. Entonces, este espacio llamado triclinium estaba enterrado y era un espacio que se utilizaba solamente durante la temporada de calor, es decir, en verano. Imagínense que afuera hay mucho calor, entonces quiero invitar a mi casa a mis amigos a comer, donde vamos a comer en el triclinium. Entonces, como era enterrado, tenían que de alguna manera decorar el espacio. Una manera de decorar el espacio era a través de la pintura. Entonces, si estamos hablando de que era verano, es decir, la época del calor, donde las plantas están florecidas, donde las plantas tienen muchísimas frutas, hay también muchos animales que vienen a comerse estas frutas o a vivir en estas plantas. Entonces, esta pintura lo que trata es de recrear un espacio natural, un jardín, donde las personas venían a reunirse para almorzar. Era este. Como ya les dije en la casa anterior, esto fue una parte del muro de esa casa que estaba en las afueras de la ciudad. El museo se encargó de ir hasta allá, conocer, determinar que era un gran valor artístico. Entonces, de esta casa tomaron el muro y lo trasladaron hasta el museo para que todos lo podamos conocer. Lo pueden conocer las personas que están en Roma, las personas que vienen a visitar Roma y como por ejemplo ustedes que los estoy trayendo a Roma en este viaje a través de internet y la computadora. Maravilloso. Entonces, imaginémonos que es un domingo 11 de la mañana y vamos a la casa de nuestra tía que vive fuera de la ciudad en un lugar de campo. Hace mucho calor, hay mucha vegetación. En este país la vegetación no es tan frondosa como lo es en nuestro país Venezuela. La vegetación es, digamos, menos grande. Sí hay árboles muy grandes y de frutas, pero son como más pequeños, como estos que estamos viendo en este momento. Entonces los hace de un tamaño más parecido al de una persona. O sea, si ves un árbol de este tipo de frutas de verano, no es tan grande como nuestros árboles que son enormes. Bueno, dependiendo también del tipo de árbol, ¿no? Hay otros que sí son más grandes. Pero bueno, en este caso, para estas pinturas se utilizaron estos que son más pequeños. Vamos a ver un video donde podemos observar más o menos en una sala rectangular y podemos apreciar todos estos muros. Me encanta porque entonces con estos sonidos nos mete totalmente en el contexto, o sea, nos sentimos cuantos a la hora de casa de nuestra tía fuera de la ciudad y nos encontramos para poder almorzar en familia.
Estamos dentro de la naturaleza. Bellísimo. Ahora vamos a ver unos detalles de estas pinturas y apreciar los elementos naturales que están allí presentes, porque claro, como les dije, era un jardín. Vemos las diferentes frutas, los diferentes árboles, los diferentes tipos de verdes que le dan dimensión y profundidad que parece de verdad estar dentro de un jardín. Diferentes tipos de árboles, de plantas, tanto florales como frutales. Y bueno, gracias por acompañarme a la visita de este museo, Palazzo Massimo o Edificio Máximo. Espero que esta sea la primera de tantas visitas. Chao, chao.